Corría el año 2005, un año en donde el mundo de los videojuegos también gozó de buenos títulos, como en el año anterior. Nos dieron juegazos, como Half-Life 2, Lost Coast, Warhammer 40.000, Dawn of War, Winter Assault, Lords of the Rings, Tactics, Star Wars, Battlefront 2, God of War, Rayman DS, Call of Duty 2, Battlefield 2, Bomberman DS, Psychonauts, Killer 7, Madden NFL 06, Medieval, Resurrection, Pro Evolution Soccer 5, Age of Empires 3, True Crime, New York City, Call of Duty 2, Big Red One, Need for Speed, Most Wanted, Dragon Quest Heroes, Rocket Slime, Animal Crossing, Wild World, Grand Theft Auto, Liberty City Stories, Electroplankton, Star Wars, Episode 3, Revenge of the Sith, Dynasty Warriors 5, Mario Kart DS, Monster Hunter G, MotoGP 4, y una larga lista de etcétera, pero en ese mismo año, se lanzaría al mercado, uno de los mejores spin-offs, más querido, de su respectiva franquicia, y eso que esta franquicia, tuvo dos spin-offs anteriores. Pero no fue el agrado de muchos, en especial el segundo. Y no estamos hablando de cualquier franquicia, sino una de las más importantes, por haber iniciado la creación de la clasificación de edades, en los videojuegos, por el contenido violento, explícito, y gore, que tenía uno de sus juegos, que más tarde se convertiría en un juego estrella, que los llevaría al éxito. Y estoy hablando de Mortal Kombat. Esta saga no hace falta una introducción larga de por sí, ya con lo que dije anteriormente, basta para saber lo que es Mortal Kombat. En el año del 2005, se lanzaría, que para muchos, y razón no les falta, uno de los mejores spin-offs, jamás creado de esta franquicia. Y este spin-off, se llama, Mortal Kombat Shaolin Monks. Mortal Kombat Shaolin Monks, a sus principios, originalmente no iba a ser un juego protagonizado por los monjes Shaolin, que conocemos en el producto final, sino, más bien, íbamos a controlar a Raiden, el dios del trueno, y que además, iba a ser de un solo jugador. El juego estaba siendo desarrollado por el estudio, llamado, Paradox Development, por allá en 2004, pero Midway, decidió cambiar por completo el proyecto, enfocándose en uno más cooperativo, basándose en la historia de Mortal Kombat 2, y que va a estar protagonizado por Liu Kang, y Kung Lao. Dos monjes Shaolin, que son muy conocidos, y queridos de la franquicia. Además, el juego pasaría a manos de Midway Games, y así, nacería el famoso, y querido, Mortal Kombat Shaolin Monks. Este juego, fue lanzado, el 16 de septiembre de 2005, para la PlayStation 2, y la Xbox. Además, se tenía planeado, en hacer una versión, para la GameCube, pero debido a las pocas ventas de la consola, y, aparte por el formato y espacio de los discos que la compañía de Nintendo usaba en ese entonces, decidieron mejor en no gastar dinero, en desarrollar, una versión para esa consola. Y eso que ya hay dos títulos de la franquicia en esa consola. El juego fue distribuido por ellos mismos, la propia Midway. Y como dato curioso, Midway cerró sus puertas, en el año 2008, por temas financieros, y tuvieron que vender los derechos de su franquicia estrella, a Warner Bros., y gracias a eso, el estudio renació, bajo con el nombre de, NetherRealm Studio, en la cual, se encargaría de desarrollar, los juegos de Mortal Kombat, y de alguna o de otra franquicia, según lo que decida Warner Bros. El motor gráfico utilizado para desarrollar el juego, es el motor, llamado, Havok. Este motor, es mayormente conocido, en implementar, físicas en los juegos, y actualmente se sigue usando con ese fin. Ejemplos de juegos de la época que se usó el motor en cuestión, son, Crash Nitro Kart, Max Payne 2, Medal of Honor, Pacific Assault, hasta el Half-Life 2, Deathmatch, y la lista sigue y sigue, hasta en los juegos actuales, como por ejemplo, el Marvel Spider-Man. Y, por último, el juego, se vendió aproximadamente, más de 1 millón de copias, y recibió buenas críticas, por parte de la prensa, como la del público en general. Mayormente diciendo, que es un gran spin-off, de la franquicia, que se haya hecho. Sin nada más que agregar, a esta breve introducción, que empiece el video, y que corra la intro.
Shaolin Monks fue desarrollado por Midway Games exclusivamente para las consolas de sobremesa, como la PlayStation 2 y la Xbox. Fue publicado por ellos mismos, y fue lanzado el 16 de septiembre de 2005, como dije anteriormente. La historia del juego es la misma vista en el Mortal Kombat 2 original, solo que, en este spin-off, decidieron hacer algunos cambios en la trama, pero tratando de mantener la esencia del original. La historia empieza con un narrador diciendo que una batalla está siendo una de las más sangrientas del primer torneo, pero los guerreros de la Tierra se enfrentaban a un desafío mayor. Y así es como empieza el juego, dándonos una de las mejores y recordadas introducciones CGI de la saga. En esta introducción, vemos cómo los luchadores de la Tierra se enfrentan para ganar el torneo y ser el campeón de este. Vemos que los ninjas, Escorpión y Sub-Zero, se enfrentan entre sí, hasta que llega Kano, para darle un golpe a Sub-Zero, pero llega Sonya Blade, para detenerlo. Kano llevaba la delantera, pero llega Johnny Cage, para detenerlo. Johnny y Sonya le dan una paliza a Kano, pero Johnny lo atrapa a otro ninja, que se llama Reptile, y este empieza a comerle la cabeza, pero justo llega a Liu Kang, para salvarlo. Después, Liu Kang quiere enfrentarse a Shang Tsung, pero este envía a sus guardias para matarlo. Liu Kang esquiva el ataque de un guardia, y le hace la famosa patada bicicleta a otro, mandándolo con Shang Tsung. Shang Tsung harto, decide pelear contra Liu Kang, pero Liu Kang le da una patada. Después de unos cuantos golpes, el hechicero está a punto de conseguir el alma del monje Shaolin, pero uno de los guardias de este le da una patada, y lanza su sombrero a un Tarkatano, para después revelarse que es Kung Lao, otro monje Shaolin, y amigo de Liu Kang. Y este empieza a enfrentarse a Baraka, pero llega Escorpión para darles unos golpes y se devuelve para pelear contra Sub-Zero. Pero Sub-Zero golpea a un guardia, para paso seguido quitarle la espina dorsal, para usarlo como arma contra Escorpión. Después vemos como Liu Kang sigue peleando contra Shang Tsung, pero este se transforma en los otros participantes, para tratar de derrotar al monje, pero Liu Kang llevando la delantera, le da unos cuantos golpes y lo manda a volar con una patada voladora, destruyendo una columna del lugar. Después vemos cómo sale una criatura de 4 brazos, que es un Shokan, que se llama Goro, y se une para pelear contra los participantes de la Tierra. Después vemos a Goro golpear a cada uno de los héroes, y vemos a Shang Tsung, que este está creando un portal para escapar, y se escapa. Pero también se escapan, Goro, Kano, Baraka, Reptile, Escorpión, Sonya Blade, Sub-Zero y Johnny Cage. Después aparece Raiden, para advertirles a los monjes de que Shang Tsung está destruyendo la isla, y deben salir del lugar, lo antes posible. Pero los héroes no alcanzan a entrar al portal, y se caen en un agujero. Y así es como empieza este juego. Después de esperar a que se cargue el juego, vemos que estamos en la guarida de Goro, un lugar tétrico, lleno de huesos y de monstruos. Después vemos a los monjes Shaolin caer por el agujero, y aparece Raiden para felicitarlos por ganar el torneo, y por salvar la tierra, pero Shang Tsung es un mal perdedor. Después nos dice que estamos en la guarida de Goro, un lugar muy peligroso, y que nuestro objetivo es salir del lugar, antes de que se hunda en las profundidades, y tenemos que buscar la manera de llegar a la Academia Wuxi. Después pasamos al juego, y Raiden nos dice que agarremos el objeto que este dejó. Después de agarrar el objeto, nos saldrá una cinemática in-game. Estas cinemáticas, básicamente, son a tiempo real, con capturas de movimiento, y no una pregrabada, como suelen ser algunos juegos de la época. En esta cinemática, vemos como nuestro personaje que hemos seleccionado, que en mi caso es Liu Kang, está caminando por el lugar, hasta que se percata de algo, y salen unos demonios Oni. Y acá empieza el tutorial, y los controles básicos. Y los controles son, X o A, para hacer saltos, cuadrado o X, para hacer ataques rápidos, triángulo, o Y, para hacer ataques de despegue, círculo, o B, para hacer ataques potentes, y R2, o negro, para hacer movimientos de lanzamientos. Aparte que, si corremos y hacemos un ataque, se ejecutará un ataque de carrera. También podemos hacer ataques especiales, al mantener el R1 o R, y apretar un botón de ataque. L2 o L, bloqueamos los ataques de los enemigos. También podemos hacer ataques multidireccionales para golpear a varios enemigos que están cerca de nuestro alrededor. También podemos hacer ataques aéreos al presionar el botón de salto, más los botones de ataques, o de agarre, R2, o negro, para agarrar un objeto o arma, que está en el suelo, con R3, o palanca derecha, podemos mover la cámara, o cambiar el tipo de cámara, al apretarlo.
Con Start, abrimos el menú básico, y las opciones son, continuar, opciones, y salir. Con Select, o Back, abrimos lo que sería el mapa y las habilidades. Con las flechas izquierda y derecha, podemos activar, o desactivar, un minimapa del lugar, y L1, o blanco, para ejecutar un finishing, o finisher. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Aparte de eso, en este juego se presentan los secretos, que son básicamente, contenidos desbloqueables. Y para conseguir esto, es necesario buscar, un yin, yang, de color rojo. Al comienzo de la guarida de Goro, al destruir un esqueleto, nos soltará un secreto. Otra cosa importante del juego, es la forma en que podemos conseguir experiencia, para poder mejorar al personaje. Una de estas es la de hacer varios combos a enemigos hasta matarlos, hasta que nos salga el Toasty, que nos dará como 1000 puntos extras. Además de que cuando salga el Toasty en la parte de los combos, tenemos que apretar el botón de pausa, o el botón del menú de las habilidades, para que nos den los 1000 puntos. Aparte de eso, al derrotar a los enemigos, nos darán unos orbes de color verde que nos darán vida. Que obviamente nos da salud. Aunque hay que tomar en cuenta algo de esto. Si nosotros matamos a un enemigo, tirándolo a un entorno peligroso como las fogatas o lo que sea eso del lugar, no nos soltarán nada de vida. Ya que el juego lo detecta, que el propio escenario lo mató, y no el jugador. Otra cosa más del juego, y es que podemos destruir objetos del escenario, y esto nos puede dar salud, experiencia, o simplemente nada. Ya después de hacer el tutorial básico, salimos de la guarida de Goro, y estaremos en el foso. Al avanzar un poco, se activará una cinemática, y nuestro personaje mirará hacia arriba, y verá que es Johnny Cage, dándole una paliza a un Oni, hasta lanzarlo a los pinchos del foso, y este dice que por donde más o menos está él, se encuentra un portal cercano para salir de la isla. Una vez arriba, nuestro personaje se encontrará con Reptile, y nuestro personaje dice, que es otro lacayo de Shang Tsung, a lo que Reptile responde, que él no sirve a Shang Tsung. Y continuamos con nuestro camino hasta entrar otra vez a la guarida de Goro. Una vez adentro, tenemos que recolectar una medalla del dragón de color rojo, y este nos desbloqueará los fatalities. Para hacerlo, es necesario acumular sangre de los enemigos, para así, poder ejecutarlo. Como dije anteriormente, si presionamos un botón, nuestro personaje golpeará a un enemigo, dejando un aura verde al golpearlo, y podremos ejecutar el movimiento final, que en este caso es la fatality. Para hacerlo, hay que presionar las flechas del mando y de paso apretar el botón de golpe rápido. Y así es como ejecutamos una fatality. Después se nos abrirá un camino, en el que podemos continuar con nuestro viaje. Ah, casi se me olvida una cosa, y es que cuando tengamos una cantidad de experiencia, la podemos gastar en mejorar combos, o habilidades, de los personajes. Obviamente, esto nos sirve para poder ejecutar muchos combos y hacer habilidades de por medio, para conseguir mucha experiencia. Al pasar por el camino, vemos que unos demonios Onis, están comiendo de un Oni muerto, hasta que captan la presencia de nuestro personaje. Al lado derecho del escenario, vemos unas placas de presión, que, al presionarlas, nos pedirá que estemos con un acompañante, para apretar las dos placas, al mismo tiempo. Esto solo funciona en el modo cooperativo del juego. Que al presionarlas desbloquearemos un camino, en el cual estará un secreto. Además, solo vamos a ver unos cuantos de estos, que básicamente, nos sirven para poder desbloquear un secreto, del modo cooperativo. Volviendo al juego, nos pide que lancemos a un Oni, para destruir una pared, para seguir con nuestra aventura. Al destruir la pared, llegaremos otra vez al foso, y veremos que un puente se cae, llevándose a unos Onis de por medio. Al lado de la salida de la guarida de Goro, veremos una estatua, en la cual nos permite guardar nuestra partida. Al avanzar un poco, el juego nos pide que movamos la cámara con el joystick derecho, y además nos dice que apretemos el joystick derecho, para cambiar los tipos de cámara. Abajo del lugar, habrá una espada, que nos servirá contra los enemigos. Y, aparte de eso, al estar abajo, nos saldrá el primer mini jefe del juego, que es, el guerrero Oni, y al derrotarlo, este soltará un medallón del dragón de color azul, que, al recolectarlo, desbloqueamos la primera habilidad del juego, que es, el salto largo. Y para hacerlo, hay que mantener el botón de hacer ataques especiales, más el botón de salto. Una vez arriba en el puente, tenemos que hacer el salto largo para llegar al otro lado. Al avanzar un poco, llegaremos a un puente de madera, y nos tendremos que enfrentar a unos guardias enmascarados, y, para derrotarlos, hay que bloquear sus ataques, para así poder darles unos cuantos golpes, hasta matarlos.
Una vez eliminados a los dos, se abrirá un portal que nos llevará a nuestro próximo lugar, la Academia Uushi. Una vez en la academia, nos saldrá una cinemática CGI, que curiosamente es inferior a la de la introducción del juego. Nos narra sobre Shao Kahn, su poder en el Outworld, y sus deseos de conquistar la Tierra. Pero los dioses antiguos lo impidieron, y crearon el torneo de Mortal Kombat. Cuyo torneo consiste en que, si ganan los de la Tierra, evitarían la conquista del emperador, pero si ganan los del Outworld, la Tierra sería invadida por Shao Kahn, y sucumbiría ante el caos en este. Por suerte, los héroes ganaron el torneo, y salvaron a la Tierra de las garras del emperador. Después vemos cómo los héroes reciben sus medallas por haber ganado el torneo de Mortal Kombat, y de haber derrotado a Shang Tsung. En especial a Liu Kang, ya que, este fue el quien derrotó a Shang Tsung en el torneo. Después vemos como unos Tarkátanos empiezan a invadir la academia, destruyendo todo a su paso, y los héroes de la Tierra tienen que encargarse de expulsar a los malos del lugar. Y los monjes Shaolin parten a una nueva travesía, de acabar con la invasión de los Tarkátanos, hacia la Academia Uushi. Una vez terminada la cinemática, podemos jugar. Acá saldrán nuevos enemigos, y son los Tarkátanos. Estos enemigos se caracterizan por tener unos cuchillos en sus brazos, para atacar y cortar los que están cerca. Aparte que están muy entrenados en el combate, y tienen la habilidad de disparar proyectiles con sus cuchillos. Al avanzar un poco, llegaremos a un puente, y lo tenemos que atravesar rápido, ya que, unos Tarkátanos lanzan una bola con pinchos. Más adelante, se nos muestra cómo unos Tarkátanos se llevan a un monje Shaolin, para usarlo como bala humana, en una catapulta. En este punto, nuestro objetivo será tirar a un Tarkátano a unas bolas con pinchos, que se encuentran en la parte de arriba, en donde están las catapultas, ya que nos desbloqueará el camino para seguir con la historia. Después de hacer eso, nos devolvemos a las catapultas, y seguimos hacia adelante, saltando las trampas de los monjes de la academia, hasta llegar a una muralla, que nos llevará a un patio de la academia. En él, vemos como Sonya Blade intenta ayudar a uno de los monjes que están en el suelo, pero a lo lejos ve a un monje siendo asesinado, a manos de Baraka. Y estos dos empiezan a pelear. Sonya lleva la delantera, pero Baraka lo remonta, hasta tirar a Sonya hacia una pared con mucha fuerza, hasta dejarla inconsciente. Nuestro objetivo en el lugar es ayudar a Johnny Cage en proteger el lugar, y matar a los Tarkátanos que se pongan frente a nosotros. Además, de que, en esta parte, Johnny Cage nos ayudará a matar a los Tarkátanos con mayor facilidad. Al avanzar, nos emboscarán, y tendremos que derrotar a todos los Tarkátanos, hasta que se abran las puertas. Una vez que hayamos atravesado la puerta, tenemos que ayudar y proteger a Johnny Cage, ya que este está cerrando la puerta frontal, además de que debemos eliminar a los Tarkátanos para que no interrumpan a Johnny Cage en cerrar la puerta. Una vez terminado, nos dice que vayamos al patio, y tenemos que hacer lo mismo, ya que Johnny Cage ahora está abriendo la puerta central, que está en el patio. Una vez terminado de abrir la puerta, tenemos que ir a la armería, a recoger una espada, para cortar y activar las defensas traseras. Además, en el lugar, habrá un medallón de dragón, de color verde, que nos otorgará más salud a nuestro personaje, y, a su vez, alargará la barra de vida. Una vez agarrada la espada, tenemos que ir al patio, y subir, para activar las defensas. Después vemos a los monjes activar las defensas, golpeándolos, y vemos cómo las defensas funcionan. Después, tenemos que salir del lugar, para continuar con la historia. Una vez que salgamos, vemos como Raiden se encuentra rodeado de Tarkátanos, y este logra derrotarlos. Después vemos a Shang Tsung salir por un portal, y Raiden lo insulta por haber rompido las reglas del torneo, y estos dos empiezan a pelear, hasta generar una gran explosión. Después, tenemos que ir a la derecha, para seguir protegiendo la academia de los Tarkátanos. Una vez allí, nuestro objetivo será apagar el fuego activando los mecanismos de agua. Para activar el mecanismo de agua, nos tendremos que acercar, y apretar R2 o negro, y después entraremos al modo prueba tu fuerza. En este modo, tenemos que apretar rápido los botones hasta llegar a la fuerza necesaria para activarlo. En este caso, tenemos que apretar repetidamente el botón X o A, y, una vez llegado a la fuerza necesaria, apretamos el botón L1 o L, y listo, lo habremos completado. Tenemos que activar todos los mecanismos del lugar, hasta apagar todo el fuego.
Una vez apagado todo, nos tendremos que salir, y vemos como Johnny Cage anda caminando por el lugar, hasta esconderse en un árbol. Pero no es Johnny Cage, es Shang Tsung, que se transformó en él. Y ve a lo lejos a los monjes Shaolin, entrenando. Después vemos cómo Raiden llega para decirles a los monjes si es que confía en él, y además, le explica que vio a Shang Tsung, y empezaron a pelear, pero Shang Tsung escapó. Además, explica que él fue quien se alió con Baraka para perturbar la Tierra, la Academia Ubushi, y a los héroes. Hasta incluso, le menciona que el motivo de esto es para ser más fuerte y vengarse de Liu Kang por lo del torneo. Además, dice que se deben prepararse para pelear contra él en el Outworld y salvar la Tierra una vez más. Y también les dice que hay un portal cerca para poder ir allí. Una vez que los monjes se vayan, vemos como a Raiden le brillan los ojos con un color verdoso. Y ahora nuestro objetivo es ir al portal. Casi llegando al portal, vemos como unos rayos de Raiden destruyen unas piedras que obstaculizan el camino. Una vez allí, Raiden les dice a los monjes que se esperen un rato, ya que es para despejar un poco los peligros del portal. Y después, Raiden y los monjes Shaolin entran al portal. Pero vemos como Johnny Cage les sigue el camino. Y después de eso, apareceremos en el portal. Una vez atravesado el portal, Raiden les dice que él debe bajar la guardia, para que la magia de Shang Tsung no lo detecte. Y les dice a los monjes que deben encontrar a Sonya Blade, y que no permanezcan mucho tiempo en el lugar, ya que, aún no lo pueden corromper, hasta dejar de ser aliado. Una vez terminada la cinemática, nos saldrán unos nuevos enemigos. Estos enemigos son, los sacerdotes de la sombra. Estos enemigos son algo complicado de derrotar, ya que no se puede agarrar a ellos, y tampoco se pueden hacer fatalities hacia ellos. Y las dos únicas formas para poder matarlos, son, golpear a más no poder, y hacer combos para causarle mucho daño, y la segunda es, tirarles fuera del escenario, con ataques especiales, o golpes fuertes. También se nos presentan, los demonios capitanes, y son enemigos que atacan tanto cuerpo a cuerpo, como a distancia. Ya que como arma, tienen unas guadañas cortas, o eso es lo que creo yo. Bueno. Tenemos que entrar a un portal que se encuentra al lado de un portal púrpura. Y ese portal nos llevará, al monasterio maligno. Una vez allí, vemos a lo lejos, una mujer que se presenta, y esa mujer es la princesa Kitana, la princesa del Outworld. Y les dice a los monjes Shaolin que le sigan. Una vez que subamos las escaleras, se nos aparecerá Raiden para contarnos de que hay una aliada a la que se puede unir a ellos, con propósitos de salvar a la Tierra, y es la princesa Kitana. Además, le cuenta de que el Outworld no siempre ha sido un lugar tan hostil como lo es ahora. El motivo de por qué el lugar es hostil, se debe a las alianzas malignas y la corrupción de estas. Después se nos aparecerán más enemigos, y uno nuevo. El nuevo enemigo que se nos presenta, es, el demonio arquero. Como dice su nombre, es un demonio que carga un arma que lanza proyectiles. En este caso una ballesta. También pueden atacar cuerpo a cuerpo, pero son más de distancia. Una vez derrotados a los enemigos, tenemos que hacer mover una palanca, haciendo un prueba tu fuerza, para poder abrir la puerta que está arriba y que está cerrada. Al momento de subir por la escalera, y rompemos una ventana, veremos que hay un medallón de dragón de color amarillo, que nos sirve para desbloquear secretos. Y la forma de hacerlo, es, lanzar un ataque especial que sea tipo proyectil. Además, habrá más, en otras partes del juego y otras que están casi ocultas. Una vez atravesada la puerta, tenemos que subir las escaleras, y tenemos que lanzar a un enemigo a los pinchos, para usarlo como una plataforma, para poder agarrarnos a una pendiente, y subir. Después tendremos que pasar por un pasillo, que nos llevará a una estatua de un demonio, y pasamos de largo hasta llegar a un pasillo largo, en el que habrá un medallón rojo, en la cual, si la recogemos, desbloquearemos el Multality. El Multality nos sirve para eliminar de forma rápida a varios enemigos que se encuentran a nuestro alrededor. Y para poder ejecutarlo, es necesario acumular o llenar 2 círculos con sangre de los enemigos, y apretamos el botón de ejecutarlo. Después apretamos unas flechas, y acabamos con el botón de ataque de despegue, y listo. Una vez hecho el Multality, podemos continuar con la aventura. Ahora tenemos que subir a la torre en donde está Kitana, derrotando a enemigos para poder avanzar. Una vez arriba, nos encontraremos con Kitana, pero ella aleja un poco a los monjes Shaolin con sus abanicos.
Liu Kang le pregunta que quién es ella, a lo que la princesa le responde que ella es Kitana, princesa e hija del emperador del Outworld, llamado Shao Kahn. Además, ella le dice a los monjes Shaolin que son sus enemigos. A lo que los monjes Shaolin, confundidos por la situación, dice Liu Kang que se supone que debe ser aliada, y empiezan a pelear. Después de unos cuantos golpes y combos, la princesa se escapa por un portal, y de repente sale Raiden a decirles a los monjes Shaolin, de que ella está bajo control de un hechizo, y deben tratar de buscar la forma de quitarle el hechizo. Y los monjes Shaolin saltan al portal. Una vez atravesado el portal, nuestro personaje ve a la princesa Kitana, y esta hace un golpe fuerte al suelo, y empieza a caer el piso en donde está nuestro personaje seleccionado. El personaje corre, y a su vez esquiva los ataques de Kitana. Una vez llegado a la zona segura, este agarra a la princesa y lo lanza, y cae encima de un símbolo grande del dragón, y la contienen, para evitar que ésta ataque. Pero después vemos que viene Jade, que es amiga de Kitana, y Melina, que es la media hermana de Kitana. Y estas dos, vienen a detener a nuestro personaje seleccionado, y salvar a Kitana para que ésta siga luchando en contra de nosotros. Y tenemos que pelear contra las tres mujeres. Primero, debemos debilitar a la princesa Kitana, para que ésta quede atrapada, y después, tenemos que evitar que Jade y Melina la salven. Después de un tiempo, la princesa se debilita por completo, y se desmaya. Y ahora tenemos que matar a Jade y a Melina. La forma en la que podemos derrotarlas, es simplemente golpeándolas, y hacerles combos, hasta que caigan en una trampa. Y después, tenemos que hacer un prueba tu fuerza, para activarla. Jade cae en una trampa con pinchos, mientras que Melina cae en una trampa de fuego. Ya derrotadas las dos, tenemos que ejecutar una fatality, en específico. Al ejecutarlo, vemos como nuestro personaje golpea fuerte a Melina, y a su vez, roba los sais de esta, para usarlo como una forma de matar a Jade, clavándola en los ojos. Una vez acabado con el fatality, la princesa Kitana se despierta, y recupera su conciencia. Liu Kang lo ayuda a levantarse, y esta le pregunta que quién es él, y él responde que se llama Liu Kang, y viene de la tierra, y viene con su amigo Kung Lao, para detener a Shang Tsung. Pero Kitana le responde que Shang Tsung no es el que quiere destruir la tierra. Después, Kung Lao dice que una de ellas aún está con vida, desmayada, y la otra totalmente muerta. Y Kitana se queda impactada, porque Jade era su mejor amiga. Y ella se enoja, y le echa la culpa a los monjes Shaolin por haberla matado. Y Liu Kang se disculpa. Kung Lao agarra a Milena, y ella dice, de que Jade estaba siendo obligada por Shao Kahn, para que la traigan a Kitana de vuelta, ante él. Aparte de que él les dio un hechizo a las chicas, para poder controlar a Kitana. Y Kitana se disculpa por lo que hicieron a Jade, y culpa a su padre por lo que este hizo. Además, de que él mató a su verdadero padre, y le robó su trono. Además por lo que pasó con su madre. Ahora mismo, quiere buscar a Reptile, para derrotarlo, ya que él quiere dar casa a la princesa. Melina se libra, golpeando a los monjes Shaolin, y a Kitana, y esta recupera sus sais, y se escapa por un portal. Y Kitana la sigue. Y los monjes Shaolin, piensan algo sobre Raiden, pero no deben de distraerse, ya que tienen una misión muy importante. Después de la pelea, vemos un medallón normal, que nos dará una nueva habilidad, y la nueva habilidad es, Puño de Ruina. Con esta habilidad, nos sirve para destruir unas estatuas con una fuerza increíble, y además, podemos dañar aún más a los enemigos. Después se nos abre un portal, y entramos en él. Al salir del portal, aparece Raiden, para hablarles de que Shang Tsung hizo más vulnerable el Outworld, y para poder debilitarlo, hay que derrotar a los asesinos de este. Y al derrotarlos, afectará a los poderes de Shang Tsung, y uno debe ser el ganador. Además, Liu Kang le hace preguntas como, ¿quién es Shao Kahn, y en dónde está Kitana? Y Raiden le responde, de que Shao Kahn no es de gran cosa, y que Kitana anda por ahí, comprendiendo lo que pasó mientras estaba hechizada. Además, le recuerda a los monjes Shaolin, de que tiene la importante misión de salvar la tierra. Ahora tenemos que bajar la torre, destruyendo las estatuas para poder desbloquear el camino, hasta llegar abajo, para destruir unas estatuas, que bloquean un portal, y el portal, los llevará al lugar de los portales. Una vez allí, ven a Reptile, y lo siguen, pero antes los monjes discuten de quién es el que va a derrotar a Reptile. Después, a lo lejos, vemos a Johnny Cage, observando todo. Ahora tendremos que ir al portal que se encuentra a la derecha del mapa, pero antes, hay que derrotar a los sacerdotes de las sombras, y una vez derrotados, se nos abrirá el portal, que nos llevará al bosque viviente.
Una vez en el lugar, y al caminar un poco, vemos como los monjes Shaolin piensan lo que dijo Raiden, y Kung Lao le pregunta a Liu Kang si es que ha visto a Kitana, y Liu Kang dice que no, y que deben de encontrar a Reptile. Al avanzar por el lugar, se nos presenta un nuevo enemigo, y es el cadáver putrefacto. Estos enemigos son muy lentos, tanto en movimientos, como en ataques. Pueden atacar a cuerpo, y también pueden lanzar proyectiles de sangre con su boca. También, estos enemigos pueden explotar, y si estamos cerca, nos harán daño. También en el lugar, vemos árboles con caras, y lo que quieren es simplemente comer. Nosotros tenemos que lanzar a un enemigo en su boca, y este se lo comerá, y nos dirá un consejo. Y nos desbloqueará el camino. También en el mismo lugar, hay otro tipo de árbol, y que además, es un árbol hostil. Este árbol lo que hace es atacar cuerpo a cuerpo, y también agarrar al jugador, para hacerle daño, como si fuese un muñeco de trapo. Al avanzar un poco, vemos a otro nuevo enemigo, y es, hermano de las sombras. Estos enemigos son rápidos, tanto en movimiento, como en ataques. Mayormente, atacan cuerpo a cuerpo, y se mueven bajo tierra. Y la forma más factible de eliminarlos, es con una Fatality, o Multality. Una vez eliminado, podemos avanzar. Más adelante, habrá una pequeña cascada, y saltamos. Y adelante nos encontraremos con un árbol que tiene hambre. Al darle la comida, nos dirá que el bosque tiene hambre. Y seguimos con nuestro camino. Al avanzar, nos podemos caer al agua, y nos saldrá una serpiente gigante, que nos tratará de comernos, y se esconderá rápidamente. Además, se nos presenta otro enemigo, y ese enemigo se llama, Soldado de Arcilla. Para derrotar a estos enemigos, es necesario usar el puño de ruina, para destruir su escudo, y, de paso seguido, atacarle a no más poder. Además, en el lugar en que estamos, podemos desbloquear un camino secreto, al lanzar un soldado de arcilla. Y en ese camino secreto, podremos ver, e interactuar con Smoke, el ninja del humo. Al hablar con este, se nos presentará, y nos encargará una misión. Pero de eso vamos a hablar más tarde. Y nos devolvemos, por donde estaban los soldados de arcilla. Ahora tenemos que subir una cascada, y continuamos. Más adelante nos emboscarán 4 serpientes, y debemos alimentarlas, arrojando a los cadáveres putrefactos a sus bocas. Una vez listo, nos dejarán ir. Ahora debemos subir, y le damos de comer al último árbol del lugar. Y este nos revela, el actual paradero de Reptile. Después vemos que una puerta se abre, y nos llevará, a la guarida de Reptile. Una vez adentro, tenemos que hacer una prueba de reflejos, como 3 veces. Y una vez que acabamos con el desafío, se nos aparecerá un medallón del dragón de color rojo, que nos desbloqueará, el Brutality. Para poder hacer la Brutality, es necesario rellenar 3 círculos, con la sangre de los enemigos. Y, una vez lleno todos los círculos, lo ejecutamos. Tenemos que apretar las flechas, y al final tenemos que apretar el botón de ataques potentes. Y así es como hacemos la Brutality. Además, al hacer la Brutality, podemos atacar rápidamente a uno, o a varios enemigos, usando golpes, o ataques especiales. Además, de que nuestro personaje, hará una animación, en la que mata a un enemigo cualquiera, con mayor facilidad. Además, todo esto es por un tiempo, ya que, si se acaba, volvemos a la normalidad. Al avanzar por el lugar, llegaremos a la batalla contra Reptile. Pero antes, tenemos que enfrentarnos a su serpiente. Y la forma para poder derrotarlo, es, romper unas columnas, para que se caiga el techo, para que mate a la serpiente. Una vez hecho eso, ahora nos queda enfrentarnos a Reptile. Además, este personaje tiene 2 fases. La primera, es la normal, la que todos conocemos. Y en la segunda fase, se hace invisible, para que la batalla sea más complicada, y difícil de derrotarlo. Al final, le tenemos que hacer una Fatality, en la que, nuestro personaje lo golpea fuertemente, pero Reptile, empieza a atacar rápidamente, pero nuestro personaje lo esquiva, y agarra la boca, y lo disloca. Ahora que Reptile está en el suelo, nuestro personaje, lo golpea a más no poder, y lo termina ahorcándolo, con sus propias manos, hasta matarlo. Y nos soltará un medallón, que nos otorgará la habilidad de, escalar. Esta habilidad, como dice su nombre, podemos escalar, hasta llegar arriba, o abajo, sano y salvo. Ahora simplemente queda devolvernos, pero tenemos que destruir el cuerpo de la serpiente que obstruye el camino, y después, tenemos que subir para devolvernos al portal. Al caminar por la guarida de Reptile, se nos aparecerá Raiden, que nos felicitará, por haber matado a Reptile.
Además, nos dice que, si matamos, estaremos alimentando las tumbas de almas, para usarlos a favor. Y después, Raiden se va, y los monjes Shaolin, piensan que algo anda mal, y continúan con su camino. Al salir de la guarida, y al devolvernos por donde está la cascada, aparecerá Raiden, para decirle a Liu Kang, que desconfía de Kung Lao, ya que, por la magia del lugar, lo puede corromper, y la única persona que puede derrotarlo, es el propio Liu Kang. Y Liu Kang, sigue a Kung Lao, para continuar con su camino. Después vemos cómo Liu Kang, pelea contra unos cadáveres putrefactos, y aparece Raiden, para decirle a Kung Lao, que algo anda mal con Liu Kang, y le dice a Kung Lao, que sus ancestros, lo guiará, y debe de destruir la fuente de almas, de Shang Tsung. Y ahora nos toca devolvernos hasta llegar al portal. Una vez atravesado el portal, se nos aparecerá Raiden, otra vez, dando una explicación, de lo que dice la gente de la Tierra, muy a menudo, de lo que pasa con la muerte. Y este explica, que cuando alguien muere, su alma, y esencia, quedan atrapadas en las tumbas de almas, y que, a su vez, Shang Tsung, lo está utilizando para ganar poder. Además, menciona que los mercenarios del dragón negro, vinieron a rescatar a su líder, Kano, pero estos, igualmente han sido engañados por Shang Tsung. Además, él explica que Shang Tsung, en la Tierra, es alguien débil, y no tan fuerte. Pero cuando está en el Outworld, las cosas cambian, y es hasta ventajosa para él. Y ahora tienen que ir, a tumbas de almas, para destruir la fuente de poder del brujo. Ahora lo que tenemos que hacer, es, escalar una pared, y tener cuidado con las cabezas flotantes, ya que, estos explotarán, al tocarnos. Una vez arriba, tenemos que derrotar a los sacerdotes de las sombras, para poder desbloquear el camino del portal, que nos llevará a la nueva, y siguiente ubicación, llamada, Tumbas de Almas. Una vez en el lugar, tenemos que avanzar, hasta llegar adentro, y tenemos que buscar, una forma de abrir una puerta secreta. Y la forma para poder abrirla, es, ir a las puertas, que están a la derecha, o izquierda, del lugar, para activar un mecanismo, para poder abrir la puerta secreta. En mi caso, fui primero a la derecha. Una vez atravesada la puerta derecha, tenemos que seguir recto, hasta llegar a un lugar, en el que debemos usar un arma, para poder continuar. Y seguimos hacia adelante. Al atravesar una puerta, tendremos que esquivar unas rocas, que nos lanzan unas caras, que están en las montañas. Y seguimos recto, hasta llegar a una habitación, con un ventilador gigante. Acá nos dicen, que tenemos que lanzar, a enemigos en el ventilador, para derrotarlos mucho más rápido, y fácil. Y seguimos hacia adelante. Al avanzar, estaremos en una sala, en la que tenemos que lanzar, a un enemigo hacia los pinchos, para poder bajar una plataforma, y llegar al ventilador que se encuentra arriba. Una vez allá, lo que tenemos que hacer, es, lanzar a los enemigos, hacia las aspas del ventilador, para destruirlo, y para poder seguir avanzando, hasta llegar a un botón, que nos soltará un arma, para cortar. Y nos devolvemos. Una vez devuelto a la puerta cerrada, lo que tenemos que hacer, es, destruir los cuerpos, que sostienen la puerta, para así abrirla, y continuar. Al avanzar por la puerta, los monjes Shaolin, se encuentran cara a cara, con Shang Tsung, en la cual, este se rejuvenece, y le da una paliza a los monjes Shaolin, y este dice que sus almas no hacen falta para añadirlos a su poder, y este se marcha. Y lo que tenemos que hacer, es, destruir la fuente de almas, para debilitar a Shang Tsung. Una vez hecho todo eso, nos devolvemos, hacia donde están las otras puertas, y una vez allí, a la puerta de la derecha, sale un rayo, en la cual, está apuntando a algo, y lo más seguro, es que sea el camino secreto. Y ahora entramos a la puerta de la izquierda. Una vez atravesada la puerta de la izquierda, vemos cómo las pobres almas están encarceladas, y tenemos que seguir hacia adelante, hasta llegar a un segundo piso, en el que nos espera un puente con trampas. En este lugar, lo que debemos hacer, es, mover unas palancas, con el prueba tu fuerza, para así, aplastar a los guardias, y que nos den paso para activar más palancas, y así, hasta llegar al otro lado. Pero ojo, también hay que tener cuidado con las trampas del puente, que son unos pinchos que salen y desaparecen en el suelo. Una vez atravesada la puerta del otro lado, tenemos que seguir rectos hasta llegar a un desafío, de prueba tu fuerza, aunque claro, hay que derrotar a los enemigos primero, para que no nos molesten cuando hagamos, lo de la prueba tu fuerza. Después de hacer, el prueba tu fuerza, se abrirá una puerta, que se ubica en donde están las almas en pena. Una vez allí, tenemos que ir a la izquierda, y seguir recto, hasta llegar a un nuevo mini jefe, que es, el Demon Orochi, y tenemos que derrotarlo.
Una vez derrotado el mini jefe, tenemos que devolvernos hacia donde están las otras puertas, y la puerta de la izquierda, le saldrá un rayo, y apuntará, por donde está apuntando la puerta de la derecha, y se desbloqueará el camino secreto. Una vez atravesado el camino secreto, vemos como Baraka tortura a un monje Shaolin, hasta matarlo él mismo. Se percata de la presencia de nuestro personaje, y este lanza el cuerpo del monje Shaolin, hacia el personaje. Y el personaje pregunta que si está bien, pero el alma de este, sale de su cuerpo, y se une a una espada. Y ahora nos toca enfrentar a Baraka. La primera parte de la batalla es simplemente ir golpeando hasta que comience a ponerse difícil. En la segunda fase, este lanzará a unos monjes Shaolin en llamas para dañar al personaje, y continúan con la pelea. Después de unos cuantos golpes, empieza la fase 3. Baraka se queda en el otro lado del escenario y este empieza a tirar proyectiles con sus cuchillos largos. Y lo que tenemos que hacer, es, básicamente lo mismo. Lanzar proyectiles hacia él, hasta que se cambie de lado otra vez. Una vez que Baraka se cambie de lado, nuestro personaje peleará, hasta el punto de botar unas espadas que nos ayudarán en el combate. Ahora tenemos que agarrar una espada, y lo que tenemos que hacer, es, clavarle las dos espadas, con un prueba tu fuerza, hasta hacerle una fatality, en la cual, las almas le dan una paliza tremenda, hasta explotarlo en 1000 pedazos. Después de eso, Kung Lao, se medio enoja, ya que Raiden no lo avisó lo de antes, de que Baraka está en las tumbas de almas. Después aparece Raiden, y Liu Kang, le dice que ya han matado a Baraka, y Raiden se alegra, y se va. Y Kung Lao dice que el lugar le está afectando a Raiden. Y a lo lejos ven que aparecen unas almas, en las cuales, según Liu Kang, son sus ancestros con los de Kung Lao, peleándose, hasta desaparecer. Y después de eso, los monjes Shaolin, continúan con su aventura. Después, vemos como una plataforma se eleva, y encima de esta, está otro medallón. Pero primero tendremos que ir al portal que apareció al lado, en la cual, nos llevará a la Academia Wuxi. Una vez en la academia, tenemos que ir por un camino, destruyendo una estatua, con el puño de ruina, y así llegaremos a un medallón oculto, en el que nos desbloqueará, la habilidad de, correr sobre paredes. Con esta habilidad, podemos correr por las paredes de forma horizontal y vertical, hasta llegar a lugares altos. Ahora que tenemos esta habilidad, toca devolvernos por el mismo portal, y agarrar el medallón con la habilidad. Y así desbloqueamos otra habilidad nueva, y es la de saltar sobre paredes. En la cual podemos saltar en pared, hasta llegar arriba. Ahora tenemos que devolvernos, hasta llegar donde están los portales. Una vez allí, tenemos que ir a un portal, que se encuentra abajo, y ese portal, nos llevará a un lugar, con más portales. Una vez que hayamos salido por el portal, vemos a Kitana pelear con su media hermana, Melina. Y Kitana habla sobre su padre, y de cómo es una mala persona, y empiezan a pelear, pero Melina, se escapa. Liu Kang levanta a Kitana, pero ella dice que se tiene que ir a los yermos, para ir a buscar ayuda de Goro, y para detener a su media hermana, para que ésta no tome su lugar, y que la mate para suplantar su identidad. Y esta se va a buscar a Goro. Y Liu Kang, dice que tienen que ayudar a Kitana, a detener a Melina, para que no pase a mayores. Y seguimos hasta llegar a un lugar que requiere la habilidad de saltar sobre paredes. Una vez arriba, tendremos que matar a los sacerdotes de las sombras, para desbloquear el camino del portal, que nos llevará a la nueva ubicación de, los yermos. Una vez en este lugar, Liu Kang, dice que este debe ser el hogar de Kitana, pero que actualmente está devastada. Al avanzar un poco, se nos presentará unos nuevos enemigos, y son, el mercenario del dragón negro, y, el mercenario del dragón rojo. El mercenario del dragón negro, ataca a cuerpo, con sus propios puños, y también lanzará unas granadas explosivas, para hacernos daño a distancia. Y el mercenario del dragón rojo, mayormente atacarán con unas guadañas cortas, o eso creo yo, y son rápidos, en movilidad. Además, como extra, estos enemigos se pelearán entre sí, ya que son mercenarios de dos facciones distintas, y que se tienen odio mutuamente. Además, si nos acercamos hacia ellos, mientras están peleando, uno de los dos dejará de pelear con el otro, y se enfocarán en nosotros, hasta matarnos. En la parte izquierda del lugar, estará un portón que está bloqueado, y tenemos que buscar una forma de abrirlo. Además, podemos escalar hasta arriba, y veremos que hay unos caminos, que están bloqueados por unos montículos de cuerpos, y tenemos que agarrar un arma afilada, para poder atravesar esos caminos. En el camino de la derecha, al atravesarlo, llegaremos a un lugar, en la que debemos esquivar rocas, que nos lanzarán los enemigos, y tenemos que subir, hasta llegar arriba.
Curiosamente, en este lugar, hace una referencia a un juego de arcade, de los 80s. Esto se nota más, cuando cambiamos el ángulo de la cámara. Una vez arriba, veremos a una persona encerrada, y Kung Lao lo libera con su sombrero, y esta persona es, Kabal, personaje de Mortal Kombat 3, y líder del dragón negro. Y le agradece a los dos, por haberlo liberado, y Kung Lao le dice, si es que se puede unirse, para derrotar a Shang Tsung, a lo que Kabal le responde que no puede, y debe de ayudar a su clan, y dice una frase, que es la de, el enemigo de nuestro enemigo, es nuestro amigo. Y este suelta sus espadas, y se va del lugar. Después, Kung Lao dice que le encanta ayudar, a cambio de nada, y aparece Raiden, a decirle que no diga tonterías, y que deben de salvar la Tierra, y el Outworld. Y después, se va. Ahora nos tenemos que devolver, hacia donde están los dos clanes peleándose, y tenemos que cruzar un puente, que está arriba. Y al otro lado, tenemos que destruir otros montículos de cuerpo, para poder pasar, y llegaremos a un lugar, en la que habrá, un nuevo enemigo, y después, vemos a Raiden, lanzar su bastón, a un charco grande de sangre. El nuevo enemigo, se llama, Soldado Elementales. Estos enemigos, atacan cuerpo a cuerpo, con una espada, y son invencibles. Al derrotarlos, estos se desmoronarán, y al pasar el tiempo, estos recuperarán su salud. Para poder derrotarlos, hay que arrojarlos hacia el bastón de Raiden, para que éste electrocute a los enemigos. Después de derrotarlos a todos, se desbloqueará un prueba tu fuerza, que, al hacerlo, abriremos el portón, que está con los dos clanes peleándose. Al pasar por el portón, vemos que alguien crea una barrera de hielo, y Kung Lao dice que esto es como un frío día en el infierno, y destruye las barreras con su sombrero. Y vemos que el que hizo las barreras, es Sub-Zero, y les dice a los monjes Shaolin, que no sabe quiénes son, pero no importa, y se pone a pelear contra los monjes Shaolin. En esta batalla, tiene su truco para derrotarlo con mayor facilidad, y sin perder casi nada de vida. Lo que tenemos que hacer es lanzarlo hacia el muelle, y nos alejamos hacia la derecha. Una vez allí, Sub-Zero se queda quieto, y por donde estamos, habrá unos objetos, que podemos lanzar contra él, y perderá vida. Después de unos cuantos golpes y combos, veremos que Kung Lao le golpea con su sombrero a Sub-Zero, y dejándole una cicatriz de por medio. Después, Kung Lao lanza su sombrero, pero Liu Kang lo detiene, y tanto Kung Lao como Sub-Zero les dice de por qué ha hecho eso, a lo que Liu Kang les responde, de que Sub-Zero murió a manos de Escorpión, en el torneo. Y este Sub-Zero le explica a los monjes Shaolin, de que él es el hermano menor del Sub-Zero que participó en el torneo. Y este, busca al responsable de la muerte de su hermano mayor. Y Sub-Zero les pregunta a los monjes Shaolin, del por qué están aquí, y Kung Lao le dice, que están buscando a Kitana, y Liu Kang, le dice que también es para cazar a Shang Tsung. Además, menciona que Melina, y Goro, la amenazan. Y Sub-Zero dice que él conoce a Goro, pero es muy difícil de derrotarlo. Y él, quiere enfrentarse a él. Y Liu Kang, le dice, si es que ella, está secuestrada, a lo que Sub-Zero, le dice que deben de cruzar el mar de sangre, para llegar en donde está Goro. Y Sub-Zero, repara un bote, para llevarlos ante él. Y los tres se suben al bote. Una vez en el bote, se nos introducen otro enemigo, y es, Esqueleto Sangriento. Estos enemigos, son básicamente los cadáveres putrefactos, solo que con otra apariencia. Lo que tenemos que hacer, es, matar a los esqueletos sangrientos, haciendo ataques, o combos hacia ellos, hasta matarlos. Otra opción, sería, agarrarlos, y lanzarlos de vuelta al mar de sangre. Otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que hay que tener cuidado con las trampas del mar de sangre. Una vez llegado al otro lado, Sub-Zero congelará un portón grande, y lo tenemos que destruir con el puño de ruina. Una vez adentro, nos pedirá que lancemos a enemigos a un molino, para que estos, dejen una cascada de sangre, y para que Sub-Zero, lo congele para poder subir, hasta llegar arriba. Una vez arriba, tenemos que atravesar una puerta que está a la izquierda. Una vez atravesada la puerta, vemos que hay unos enemigos, y Sub-Zero congela una pared, para poder subir al otro lado, con la habilidad de, correr sobre las paredes. Una vez que lleguemos al otro lado, vemos que aparece Escorpión, para pelear contra Sub-Zero, y este escapa por un portal. Sub-Zero les dice a los monjes Shaolin, que él se encargará de Escorpión, y que lo de Goro, se tienen que encargar ellos. Ahora, atravesamos una puerta, y escucharemos a Goro decir, que le hubiese gustado que estos dos, hubiesen muerto en su guarida, y después, él hace un tremendo salto, para dar pelea contra los monjes Shaolin. Y empieza la pelea contra el jefe.
Además, también en esta pelea, en la primera fase, tiene su truco, pero es más que nada, usar ciertas habilidades, para poder derrotarlo con mayor facilidad y rapidez. Después de unos cuantos golpes y combos, empezará la segunda fase, en donde este saca una columna del lugar, para usarlo como arma cuerpo a cuerpo contra los monjes Shaolin. Además, en esta segunda fase, también tiene su truco, pero es más de lo mismo de la primera fase. Una vez derrotado, le ejecutamos la Fatality, y veremos que nuestro personaje, está a punto de matar a Goro, pero vemos a Johnny Cage, en donde este frena a nuestro personaje, y él acaba con Goro, con una patada mortal. Después, vemos a Liu Kang, todo enojado, diciendo que él debió matar a Goro, ya que es el campeón del torneo, a lo que Kung Lao, y Johnny Cage, se sorprenden. Y Liu Kang le dice a Kung Lao, de que debe de obedecer lo que él dice, a lo que Kung Lao le da la espalda, y Liu Kang le da un golpe, y Johnny Cage, le da una patada a Liu Kang, revelándose de que Liu Kang, era Shang Tsung. Después vemos al verdadero Liu Kang, ayudando a levantar a Kung Lao. Y Johnny Cage le explica de que él, vio a Shang Tsung, haciéndose pasar por él, en la academia. Además, Johnny menciona, de que él, trató de avisarles, pero no pudo, ya que Shang Tsung, se pudo haber estado haciéndose pasar por cualquiera de los dos monjes Shaolin, y él menciona que él, ha estado observando los pasos de los monjes Shaolin, para ver si es que uno de los dos, sea Shang Tsung de verdad. Y Kung Lao, pregunta de cuánto tiempo se ha estado haciéndose pasar por Liu Kang, a lo que Liu Kang, le responde, de que, a lo mejor, fue cuando se separaron en la pelea contra Goro. Y Kung Lao, le dice que todavía tienen tiempo de encontrar a Kitana. Y después, Johnny lanza un comentario de cómo es ella, y después vemos a Raiden, en la que dice, que Kitana está en otra parte, y se lleva a Johnny Cage, para una misión. Después, agarramos el medallón que soltó Goro, y nos darán la habilidad del doble salto. Después de eso, nos devolvemos, y veremos que hay un portal, y ese portal nos llevará, a, el estanque de los muertos. En este lugar, lo que tenemos que hacer, es lanzar a los cadáveres putrefactos a unos ganchos, para así desbloquear otro medallón, que nos otorgará, la habilidad del, balanceo. Con esta habilidad, podemos balancearnos en pértigas horizontales, hasta llegar a lugares lejos, altos, hasta inalcanzables. Ahora tenemos que saltar a las pértigas horizontales, para poder llegar al portal que nos llevará al lugar donde habrá más portales. Una vez allí, nos tiramos y vamos por el lado izquierdo, en la cual habrá pértigas horizontales, que nos servirán para llegar arriba, en la cual habrá, dos sacerdotes de las sombras, custodiando un portal. Al derrotarlos, se desbloqueará el camino del portal, y ese portal nos llevará a una ubicación, y esa ubicación es, Netherrealm. Una vez en el lugar, se nos aparecerá Raiden, y Kung Lao, le pregunta del por qué pueden sobrevivir en el Netherrealm, siendo un lugar de maldad, en el cual, la gente mala tiene acceso a este. Y Raiden, le responde, que sus almas han sido contaminadas por las muertes, que ellos cometieron en su travesía. Además, Kung Lao, sospecha que algo malo le está pasando a Raiden, ya que estando en el Netherrealm, sus poderes no se debilitan. Y continúan su travesía, hasta bajar unas escaleras que, al llegar abajo, los monjes Shaolin, se percata de la presencia de una criatura, completamente negra, y después, llega Sub-Zero, a confrontarlo. Y este explica por qué él dejó de buscar a Escorpión, y él dice, que encontró a un ninja, que se le hace familiar, con el nombre de Noob Saibot. Además, explica que no es un secuaz de Shang Tsung, sino que este, está poseído por alguno de los dioses antiguos. Después, explica de que Noob Saibot, es su hermano, que murió a manos de Escorpión. Y este dice, que para poder derrotar a Shang Tsung, tienen que derrotar a Escorpión. Y este dice que Escorpión, anda por Netherrealm, pero tarde o temprano, este encontrará a los monjes Shaolin, para enfrentarlos en una pelea. Además, este dice, que se ocupará de Noob Saibot, y de cómo volver a la normalidad a su hermano. Al avanzar un poco, vemos que aparece Escorpión, y este se enfrenta al personaje seleccionado. Al quitarle la mitad de la vida, empezará la segunda fase, en la cual, este se salva de una caída mortal, y se teletransporta a un lugar de Netherrealm, y nosotros debemos avanzar, y esquivar los obstáculos de este. Una vez allá, empezará de verdad, la segunda fase de la pelea. En la cual, este hará aparecer fuego por el escenario, hasta tirarnos su kunai, y debemos agarrarlo, y rápido, antes de que Escorpión, lo saque, y se devuelva ante él. Una vez agarrado, debemos tirar a Escorpión, con su arma, haciendo un, prueba tu fuerza, para poder hacerle daño, y hacerle combos. Y esto se repite hasta poder hacerle la Fatality.
Al ejecutar la Fatality, vemos como nuestro personaje seleccionado saca el kunai de escorpión y lo ata a su cuello, hasta ahorcarlo y clavarle la punta del arma en su cabeza, para después arrojarlo a la lava. Una vez que nos vamos del lugar, vemos como Escorpión sale de la lava todo furioso, y la pelea continúa. Además de que, en esta parte, Escorpión se llama Inferno Escorpión, por la rabia que este tiene ante el personaje que hemos seleccionado, por haberle hecho la Fatality. Además, de que ahora, sus ataques son mucho más fuertes y rápidos. Una vez debilitado, le hacemos la Fatality. Al ejecutarla, vemos como nuestro personaje seleccionado le da unos cuantos golpes, y aparecen unos esqueletos sangrientos, queriéndose llevar a Escorpión, pero Escorpión empuja a los esqueletos sangrientos para quitárselos de encima, y nuestro personaje le da una patada, arrojándolo a la lava, pero Escorpión no se rinde, ya que este usa su kunai para poder subir y salir de la lava, pero nuestro personaje ve a un esqueleto sangriento y lo usa para dejar caer a Escorpión, muriendo en la lava y siendo llevado por los esqueletos sangrientos, y antes de morir, levanta su pulgar. Una vez derrotado a Escorpión, agarramos el último medallón del dragón, y nos largamos del lugar. Además, el medallón ya no nos desbloqueará más habilidades nuevas. Una vez en el lugar, en donde hay más portales, se nos aparecerá Raiden, y él dice a los monjes Shaolin, que están preparados para enfrentarse a Shang Tsung, y salvar la tierra. Se nos abrirá una puerta, en la cual nos llevará a un lugar cercano, en donde el brujo es más vulnerable. Además, Raiden le dice a Liu Kang que desconfía de Kung Lao, ya que este está actuando de una forma rara, y puede ser Shang Tsung. Además, le dice que esté alerta ante todo, y los monjes Shaolin parten al nuevo lugar. Y ese nuevo lugar es la fundición. Una vez allí, y al avanzar un poco, los monjes Shaolin se separan, y Kung Lao se encuentra con el soldado Jackson Briggs, y le explica de que él está buscando a Sonya Blade, y que Raiden lo envió a la fundición para buscarla. Además, dice que no sabe cuánto tiempo estuvo buscando, pero Kung Lao le hace una pregunta sobre si es que Raiden le ha estado guiando por mucho tiempo, y este dice que sí. Y después, se va para buscar a Sonya Blade. Ahora nuestro objetivo es buscar una forma de cómo salir de la fundición. Después de eso, nos vamos hacia la izquierda, esquivando unas trampas, hasta llegar a una palanca, en la que debemos hacer un prueba tu fuerza, para accionarlo. Una vez hecho eso, vemos cómo se mueve una parte de un mecanismo, y ahora tenemos que ir a la derecha, esquivando también algunas trampas, hasta llegar a una palanca, y hacemos lo mismo. Una vez accionada la palanca, se nos abrirá el camino hacia unos cristales. Una vez allí, necesitaremos un arma poderosa, para poder destruir los cristales. Nos devolvemos al centro del lugar, y vamos recto hacia arriba, hasta llegar a una sala. Y seguimos hacia adelante, pero a la derecha, hasta llegar a un lugar, en el que debemos tirar a los enemigos hacia el fuego, para poder empezar a crear el arma. Vemos cómo cae hierro fundido, a una caldera, y lo tenemos que seguir a la siguiente sala. Ya en la siguiente sala, lo que tenemos que hacer, es tirar a los enemigos a unos ganchos, para que estos activen un mecanismo que levantará una pared para poder escalar. Después, tenemos que ir a la derecha, para poder empezar a moldear el arma, moviendo una palanca, con él, prueba tu fuerza. Una vez hecho esto, nos vamos a la izquierda y tenemos que subir hacia arriba, hasta entrar a una puerta que nos llevará a una sala para romper el molde del arma. Además, tenemos que derrotar a unos enemigos, hasta que se abran las puertas para poder seguir avanzando. Además, en esta parte, se nos presenta un nuevo enemigo, y ese es, el demonio general. Este enemigo tendrá una lanza con fuego, y lo usará como arma cuerpo a cuerpo, y nunca lo arrojará hacia nosotros. Una vez derrotados a los enemigos, continuamos. Una vez atravesada la puerta, llegaremos al lugar principal de la creación del arma. Ahora tenemos que entrar a la puerta que está en el segundo piso, en el lado izquierdo de la sala. Una vez atravesada la puerta, tenemos que hacer un prueba tu fuerza, para activar un mecanismo, en el cual dejará el arma en el agua, para enfriarla, y después, lo deja en el piso, para que nosotros la recojamos. Una vez que agarremos el arma, nos tendremos que enfrentar a unos cuantos enemigos, hasta que se abra la puerta, para poder devolvernos hacia los cristales. Una vez allí, usamos el arma para poder cortarlos, y, además, nos tendremos que enfrentar a varios enemigos, para que se abran las puertas, para poder seguir avanzando. Y después de eso, llegaremos a un lugar desconocido, en el que tenemos que subir unas escaleras, hasta llegar arriba.
Una vez arriba, Kung Lao le dice a Liu Kang que desconfía en Raiden, y Liu Kang piensa que Raiden tenía la razón de que Kung Lao es Shang Tsung, y este le da una tremenda patada, y empiezan a pelear. Después aparece Raiden para advertirles de que Shang Tsung les está engañando todo este tiempo, y de que las muertes que han provocado los monjes Shaolin son para alimentar al mago con las almas de estos, otorgándole más poder. Al final, dice que se está haciéndose pasar por él, pero este es interrumpido por un proyectil de un desconocido. Y ese desconocido es, el emperador Shao Kahn. Y este les dice a los monjes Shaolin, que les siga, para que vayan a derrotar a Shang Tsung, o morir en el intento. Después, tanto a la izquierda como en la derecha, vemos que están encarcelados los amigos de los monjes Shaolin. En la izquierda, está Johnny Cage, en el cual, nos dice, que puede salir, pero está descansando. Mientras que, a la derecha, vemos a Kitana, y nos dice, que Shao Kahn la tiene aprisionada, y la forma en la que podemos liberarlos, es, derrotándolo. Además, menciona que ha visto como unos guardias, se llevaban a unos prisioneros a la sala de la derecha, y esta dice, que vienen los guardias. Después de la charla, vemos cómo salen unos demonios por la derecha, y a su vez, se nos introducen a un nuevo enemigo, que es, el demonio capataz. Este enemigo tendrá como arma, un bastón electrificado, en la cual nos atacará cuerpo a cuerpo con esta, hasta el punto de dar un golpe explosivo con esta. Una vez derrotados a los enemigos, y seguimos por la derecha, nos encontraremos a Jax, empujando un mecanismo, en el cual libera a Sonya Blade, pero también libera a Kano, y este empieza a pelear contra Jax, pero justo llegan los monjes Shaolin, en ayudarle en esta batalla. Después de unos cuantos golpes y combos, le hacemos la Fatality. Una vez ejecutada la Fatality, vemos como nuestro personaje seleccionado, le da un golpe fuerte a Kano, hasta que este choca con Jax, y Jax, lo agarra del cuello, y lo golpea fuerte hacia un mecanismo, en el cual, lo llevará hacia arriba, siendo torturado, y posteriormente asesinado, por causas desconocidas. Después del combate, Jax ayuda a Sonya a levantarse, y este le da las gracias a los monjes Shaolin, por la ayuda en el combate contra Kano. Antes de irse por un portal que este creó, les da un orbe verde, a los monjes Shaolin, para usarlo durante en el combate contra Shao Kahn, y se marcha llevándose a Sonya Blade, para que ésta recupere sus fuerzas. Después de eso, se nos aumentará la barra de salud, para poder aguantar en el combate. Una vez que nos devolvamos, tenemos que ir recto hacia adelante, hasta atravesar una puerta. Una vez atravesada la puerta, los monjes Shaolin se encuentran cara a cara con el emperador, y Liu Kang quiere saber dónde está Raiden. A lo que, Shao Kahn le responde que él está aquí, esperándolos, para darles una nueva lección. Una vez que se aparece, le pega a los monjes Shaolin, y Liu Kang le dice que él está siendo controlado por la magia de Shao Kahn, pero Kung Lao le da una patada, revelando que el Raiden que apareció, no es solo más que Shang Tsung, que se está haciéndose pasar por él. Y Liu Kang le dice al brujo que ellos han destruido sus tumbas de almas, así que, por lo tanto, Shang Tsung debería estar débil. Pero el brujo se ríe, y empiezan a pelear. Shang Tsung puede transformarse en 3 combatientes, en los cuales son, Sub-Zero, Johnny Cage, y Reptile. Además, en esta batalla tiene su truquito, para derrotarlo con mayor facilidad, y sin perder casi nada de vida. Una vez derrotado, le hacemos la Fatality, en el cual, vemos que nuestro personaje seleccionado, lo golpea varias veces, hasta dejarlo en rodillas, para, paso seguido, romperle el cuello. Después de la pelea, Shao Kahn le explica de que Shang Tsung se ha estado haciéndose pasar por Raiden, y lo que hacía, era básicamente, alimentarse de las almas, para después, derrotarle a él, en una pelea, para después coronarse como el nuevo emperador del Outworld. Después, la gente del público pide a gritos de que los monjes Shaolin peleen contra Kintaro, la otra bestia de 4 brazos. Y este aparece, y se sube al escenario, para pelear contra ellos. La pelea contra este, es casi parecida a la de Goro. Además, de que también, tiene su truco, para derrotarlo con mayor facilidad, y para no perder tanta vida en el combate. Una vez que hayamos derrotado a Kintaro, le ejecutamos la Fatality. En este vemos cómo nuestro personaje seleccionado, le da una patada a Kintaro, y este trata de defenderse, pero nuestro personaje le arranca 2 brazos, y después le saca uno, y después el otro, para que al final, le arranque la cabeza con tanta fuerza. Después de derrotarlo, Liu Kang pregunta por sus amigos, y Shao Kahn le responde de que tienen que pelear contra él, para poder liberarlos, y este salta al escenario.
Después, Liu Kang pregunta del cómo lo pueden derrotarlo, pero la voz de Raiden le dice que los antiguos dioses les ayudarán. Kung Lao le intenta dar un golpe a Shao Kahn, pero este lo agarra del cuello, y vemos como los amigos de los monjes Shaolin salen de sus celdas, y Liu Kang le dice que sus días como emperador se acaban hoy. Y Shao Kahn lanza a Kung Lao al suelo, y empieza la pelea. Esta pelea es difícil, por muchos motivos. Uno de esos motivos se debe a que el personaje es demasiado fuerte con los ataques. Además, igualmente tiene su truco para poder derrotarlo con rapidez. Al quitarle la mitad de la vida, empezará la fase 2 de la pelea. Vemos como nuestro personaje seleccionado le da un golpe a Shao Kahn, y este saca su martillo y lo lanza hacia el personaje. Y el personaje lo agarra y lo lanza hacia la cara del emperador, revelándonos así su verdadero rostro. En esta segunda fase, vemos que Shao Kahn carga su martillo para poder atacar a los monjes Shaolin con mayor facilidad. Además, en cierto tiempo, empezará a girar con este hasta cansarse o hasta que nos llegue el golpe. Además, en esta segunda fase, también tiene su truco para derrotarlo fácilmente y sin perder casi nada de vida. Una vez derrotado, le ejecutamos la Fatality. Al ejecutarlo, vemos que Raiden le tira un rayo hacia Shao Kahn y se transforma en piedra. Y los monjes Shaolin le dan el golpe de gracia, acabando así con el reinado del emperador y, a su vez, ganar el torneo de Mortal Kombat nuevamente. Raiden les felicita a los dos por las hazañas que estos hicieron, y también de devolver la prosperidad y la paz a la Tierra, y también la del Outworld. Y también les felicita por haber liberado a sus respectivos antepasados de las garras de Shang Tsung y de las de Shao Kahn. Kitana le da las gracias a Liu Kang por haber derrotado a su padre, y que ahora se encargará de reconstruir el reino como lo quería su padre de verdad. Además, Liu Kang le dice qué es lo que va a pasar entre nosotros, y Kitana le responde que de quién es el que ha dicho de lo que tiene que pasar entre nosotros dos. Después vemos a Johnny Cage estando celoso de que Kitana no se fijara en él, pero después dice que a lo mejor tenga algo de tiempo para encontrar a la clon de esta. Después vemos a Kung Lao, que le pregunta a Raiden si es que de verdad ha liberado a sus ancestros, a lo que Raiden le responde que sí, y que, además, era un plan de los antiguos dioses. Y después, le felicita por haber liberado tanto al pasado como el futuro, y lo corona como el nuevo campeón del Mortal Kombat. Y después, Raiden les dice a todos que es hora de devolverse a la Tierra. Y vemos como la multitud se reúne para celebrar la derrota de Shao Kahn. Pero entre toda esa multitud, se encuentra una persona que recupera un amuleto. Y ese amuleto es del dios Shinnok, y la persona que lo recoge es Quan Chi, un brujo malvado. Y así es como se acaba este juego, dándonos un final abierto para una secuela que nunca llegó en su momento, por problemas internos en el desarrollo de este. Ahora pasemos a la otra cosa importante, los desbloqueables, y las cosas ocultas que se esconden en el juego. Quiero resaltar una cosa, y es que el porcentaje máximo al que se puede llegar en el juego, es el 120%. Para llegar a ese porcentaje, es necesario hacer muchas cosas. Pasarse el juego como Liu Kang, pasarse el juego como Kung Lao, pasarse el juego en el modo individual, pasarse el juego en el modo cooperativo, pasarse el juego en la dificultad normal, pasarse el juego en la dificultad difícil, desbloquear a Escorpión, desbloquear a Sub-Zero, pasarse el juego como Escorpión, pasarse el juego como Sub-Zero, desbloquear todos los luchadores para el modo versus, desbloquear todas las arenas para el modo versus, conseguir todos los secretos tanto del modo individual como del modo cooperativo, desbloquear todas las fatalities, multalities y brutalities, desbloquear todas las habilidades del juego, desbloquear todas las mejoras de salud, mejorar las habilidades, y desbloquear combos de todos los personajes, completar las misiones de Smoke, rescatar a Cabal, derrotar a los jefes secretos, y desbloquear y pasarse el modo resistencia. Básicamente son muchas cosas. Pero voy a hablarles de las más importantes. Para desbloquear a los ninjas para jugarlos en el modo aventura, es necesario acabarse el juego con Liu Kang, si queremos desbloquear a Escorpión, y con Kung Lao, si queremos desbloquear a Sub-Zero. También se puede desbloquear a los dos, al terminar el modo cooperativo, usando a los monjes Shaolin. Ahora, en las misiones de Smoke, hay 5. En la primera misión, tenemos que ir a tumbas de almas, y romper unas paredes que nos desbloquearán una ejecución de Fatality. En la segunda misión, debemos ir a la Academia Wuxi, para destruir unas barreras malignas que perturban el lugar.
La tercera misión consiste en ir a tumbas de almas, y lanzar a los enemigos a unas cámaras de tortura, para sacrificarlos. En la cuarta misión, debemos ir a el portal, y lanzar a enemigos, hacia los portales de color púrpura. Y al hacer la quinta misión, se nos desbloqueará un camino, y ese camino, nos llevará al Foso 2, en la que debemos eliminar a todos los enemigos que se encuentran allí. Una vez completada la última misión, dependiendo de la región del juego, nos pueden dar mucha pero mucha experiencia, o darnos el juego de arcade, del Mortal Kombat 2. Ahora, con los jefes secretos, hay solo 3 en todo el juego. El primero es Melina, que se encuentra en el bosque viviente. Nada más, al entrar al lugar, tenemos que ir arriba, y atravesar varios obstáculos y enemigos, hasta llegar a ella. Al final de la batalla, sale Kitana, en la cual, esta intentará en derrotar a Melina, pero Melina lleva la delantera, y la lanza a un portal, y ella la sigue. El segundo jefe secreto del juego es Ermac, y se encuentra en la Academia Ubushi, en el Santuario de los Guerreros. Para llegar a él, tenemos que ir hacia arriba, en la cual estará una estatua de un Buda, en la que, si interactuamos, abrirá las puertas que conducen hacia el templo del guerrero. Una vez allí, interactuamos con la estatua de la izquierda, y aparecerá Ermac, para matarnos. Este jefe tiene 2 fases. En la primera es puro pelear, y en la segunda se dedica a usar sus poderes, para levantar objetos que se encuentran en el lugar, y usarlos como armas en nuestra contra. Al derrotarlo, le podemos hacer una fatality, en la cual, este agarra 2 escombros grandes del lugar, y lanza uno hacia nuestro personaje seleccionado, y este le da una patada al escombro, y choca con Ermac, haciéndolo perder el control del otro escombro, haciéndole caer encima de él, muriendo aplastado. Y el último es Kano, como mencioné anteriormente. Para enfrentarnos a él, es simplemente interactuar con Kitana, en la fundición como 3 veces, hasta que se abra una puerta, que está a la derecha de esta, para poder ir a pelear contra él. Ahora vamos con el modo resistencia. Este modo fue agregado a última hora en el juego, y la forma de desbloquearlo, es hacer unos cuantos pasos, en la fundición, y listo. Después de hacer los pasos, tendremos que entrar al portal, y empezaremos el modo resistencia. En total hay 9 niveles, y al completar el último, volveremos a la fundición. Y para acabar, vamos a ver el contenido desbloqueable. Al coleccionar los secretos del juego, que son los Jinjans, podemos desbloquear arenas, artes conceptuales, películas, y fotos. Lo de las arenas es simplemente arte conceptual de estas, y de algunas secciones del modo campaña. Además, lo de arte conceptual, son básicamente dibujos hechos por los desarrolladores para que se hagan una idea de cómo van a ser los personajes, armas, enemigos, jefes, etc. Además, podemos ver imágenes renderizadas de los personajes y también podemos ver los códigos de fatalities de estos. Película, que básicamente es para ver las cinemáticas CGI, del juego, que en este caso son 4. En fotos, podemos ver fotos que se han hecho la gente, que estaba detrás del desarrollo del juego. Y créditos, para ver, obviamente, los créditos de la gente, que estuvo involucrada con el proyecto. Además, este juego, también tiene trucos, para desbloquear algo del contenido de forma rápida. Y podemos desbloquear a Escorpión, y a Sub-Zero, para el modo de un jugador, y del modo cooperativo, y, ahora pasemos a los puntos buenos, los puntos malos, y mi conclusión sobre este juego. En los puntos buenos, colocaría el modo cooperativo, ya que, este, es el primer juego de la saga, en donde experimenta este modo, dejando de lado los modos de un jugador, que traían los 2 spin-offs anteriores de la franquicia. Además, en este modo, podemos combinar ataques y hasta combos, para derrotar a los enemigos mucho más rápido, y con mayor facilidad. Otro punto bueno del juego, es, el diseño de los personajes. A pesar de no tener tantos polígonos como en los juegos principales de la época, al menos traían diseños bastante buenos, y hasta incluso muy icónicos. Otra cosa buena del juego, es que aparte de traer los fatalities para acabar con un oponente, también trae los multalities, que son movimientos finales que nos sirven para derrotar a varios enemigos que se encuentran a nuestro alrededor. Además de que regresan las brutalities, en este juego, dándonos esa sensación de ser un sanguinario veloz. Otra cosa buena del juego es el modo batalla. En este modo se aleja a lo que eran las peleas en 2D, y ahora es en 3D, y hasta con objetos que nos pueden favorecer a nosotros, y darle desventaja al rival. Además, hay escenarios, en las que habrán enemigos, que nos puede favorecer o no, durante la pelea. También en este juego, se incluyen las intros de los personajes, antes de que empiece la pelea.
Y como último punto bueno del juego, es el de traer un doblaje al español. Aunque, claro, quizás no sea el mejor, pero al menos nos sirve para saber de qué va la trama del juego. Ahora vamos por los puntos malos. Uno de los puntos malos del juego, y que de hecho lo van a ver muy a menudo mientras juegan, son las pantallas de carga. Quizás no sean las más largas en sí, pero el problema con esto, es que como la mayoría de las secciones del juego están divididas y son cortas, pues las pantallas de cargas pueden ser muy hartantes, hasta el punto de aburrirnos de estas. Otro punto negativo del juego, es, que cambia muchas cosas de la historia original. Un ejemplo de esto, sería, cuando Liu Kang llega a la Academia Wuxi, y ve a los monjes que han sido asesinados por los Tarkátanos y este jura venganza al responsable de todo esto. Y eso pasa de verdad en el segundo juego de la franquicia. Mientras que en Mortal Kombat, Shaolin Monks, vemos como los héroes de la Tierra están recibiendo sus medallas por haber ganado el torneo de Mortal Kombat, y vemos como los Tarkátanos se preparan para atacar la academia, estando Liu Kang dentro de esta, más los monjes que están vivos. Y el último punto negativo del juego, es la que muchos estarán de acuerdo conmigo, y es, el backtracking. Para los que se preguntan, backtracking, es básicamente, devolvernos hasta cierto punto del juego, para poder avanzar o continuar con la historia del juego. Y en este juego se ve reflejado eso en algunos momentos. Como, por ejemplo, al derrotar a Baraka, saldrá un portal que nos llevará a la Academia Wuxi, para poder conseguir una habilidad, para poder llegar al medallón que está arriba. Además, esto se ve más reflejado, en las secciones de tumbas de almas, y en las misiones de Smoke, y este último, sí o sí, puede hartar hasta el cansancio. Ahora vamos con la conclusión final del video. En conclusión, Mortal Kombat, Shaolin Monks, es un excelente spin-off de la saga. Aunque si lo comparamos con los juegos principales de la saga, este se queda algo atrás, pero de todas formas, la gente le tiene un cariño, y un aprecio con este juego. Hasta me incluyo en esto. Además de que a muchas personas les gusta este juego, quieren que se haga una secuela de este, y lo curioso es que, sí estaba en desarrollo una secuela, pero lamentablemente se tuvo que cancelar, por motivos personales del estudio, y por temas de presupuesto con el proyecto. Aunque, de todas formas, siempre lo tendremos en nuestros corazones, como uno de los mejores spin-offs de la saga, en general. Como nota final, entre el 1 hasta el 7, yo le doy un 6,6. El juego tiene muchas cosas buenas, para entretenernos por mucho tiempo. Quizá su historia no sea la mejor, ya que, cambia cosas del juego, en el que se basa, pero tratando de dejar la esencia original de este. Al menos cumple con otras cosas, como la jugabilidad, y mecánicas. Además, este juego se los recomiendo, si es que están interesados en la saga, o si quieren pasar el rato jugándolo, y divirtiéndose con algún cercano suyo. Y eso ha sido la review de hoy. Espero que les hayan gustado el video de hoy, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campana, darle like al video, comentar algo positivo, y compartirlo con sus seres cercanos, para así, poder seguir creciendo en esta plataforma decadente. Sin nada más que agregar, me despido, y se me cuidan gente, bye bye.